bienvenidos a la clase número 7 del nivel 3. El nivel 3 es formación para la exposición de la palabra, predicación poderosa. En las clases anteriores consideramos la importancia del estudio de la Biblia y la correcta interpretación de la misma. La palabra es la materia prima del sermón. La Biblia es al sermón lo que la sangre es al cuerpo. El estudio de la Biblia es el alimento esencial del predicador. En esta clase responderemos con la ayuda divina la pregunta: ¿cómo nace un sermón? ¿Cómo nace un sermón? El Espíritu de Dios quiere que usted sea un instrumento útil para la predicación del Evangelio. Sea dócil y permita que el Espíritu del Señor lo transforme en ese instrumento, en ese predicador o predicadora poderosa de la palabra. El cielo necesita personas consagradas que prediquen a Cristo y la verdad de su palabra. Prepárese para ser una de ellas. Permanezca en la clase hasta el final. Oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos por el privilegio de encontrarnos nuevamente en esta clase. Bendice a cada una de las personas que están allí viendo este video, esta clase, y te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu sea obrando en cada mente, en cada corazón, transformando vidas, oh Señor, para honra y gloria de tu nombre, para que haya más obreros en la viña, Señor, que lleven a otros el conocimiento de las preciosas verdades de tu santa palabra. Bendícenos, oh Señor, en esta clase y permítenos, Padre, no solamente ampliar el conocimiento, pero tener experiencias maravillosas en la tarea de la predicación de tu palabra. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Mis queridos, ¿cómo nace un sermón? Esta pregunta es clave. La respuesta parece obvia, pero es más compleja de lo que pensamos. Tener clara la respuesta a esta pregunta le marcará la pauta para ser un predicador o una predicadora poderosa en la palabra. Antes de sentarse a esbozar un sermón sobre un papel, mire aquel que conoce todas las necesidades del corazón humano y que tiene todos los recursos de su gracia disponibles para satisfacerlos. Empiece, continúe y termine la preparación del sermón con mucho estudio de la Biblia y sobre todo con mucha oración. Los más grandes predicadores han sido los más grandes hombres y mujeres de oración. Repito, el estudio de la Biblia y la oración. Ore, ore, ore antes, durante y después de preparar y predicar el sermón. La oración es esencial. Charles Spurgeon decía: prefiero enseñarle a un hombre a orar que a 10 hombres a predicar. Oh, cuán esencial es la oración. Repito lo que decía Spurgeon: prefiero enseñarle a un hombre a orar que a 10 hombres a predicar. El escritor Derek Morris cita en su libro el pensamiento de Edward Burns, quien dijo: una escuela para enseñar a los predicadores a orar sería mucho más provechosa que todas las escuelas teológicas. ¡Wow! Una escuela para enseñar a los predicadores a orar, más provechosa que todas las escuelas teológicas.
Ore, ore y Dios le dará luz y sabrá cómo empezar la preparación de un mensaje que supla las necesidades del alma. El Espíritu Santo dominará su mente, guiará sus pensamientos y le dará vida y desarrollo a todo su sermón. No existe, en verdad, un sistema infalible o exclusivo o un método estándar a seguir para descubrir la manera de preparar un sermón. Sin embargo, el sermón nace, germina en la mente y el corazón del predicador como resultado de su estrecha comunión con Dios a través del estudio de la palabra y de la oración. El Espíritu Santo le guiará a imprimirle su propio estilo. Existen pautas y principios bien definidos para la preparación del sermón que usted necesita conocer y que le permitirán guiarse de manera segura. En la clase anterior hicimos mención a las fundamentales leyes de la predicación, asunto clave en la elaboración del sermón, pero en esta clase vamos a considerar otros aspectos esenciales. Esta es la parte del ministerio de la predicación. Dos formas para preparar un sermón. Dos formas para preparar un sermón. El predicador eficiente necesita conocer en la medida de lo posible dos ciencias que a la vez son dos artes. Primero, la homilética y segundo, la oratoria. La homilética tiene que ver con todo aquello relacionado con la preparación del sermón, pero la oratoria se refiere a la predicación o presentación del sermón. Estas dos formas de preparar el sermón es el sermón sin notas, sin ningún escrito, y el sermón con notas, es decir, el sermón escrito. El sermón sin notas, el sermón sin escrito, este es el método ideal. Así predicaron los profetas del Antiguo Testamento, así predicó Jesús, así predicaron los apóstoles, así se predicaba en el tiempo de los padres de la iglesia, así también predicaron la mayoría de los reformadores, sin notas, sin un papel, sin un escrito. ¿Cómo se prepara? Debe seleccionar un tema muy definido, tener la visión de un propósito muy claro, llenar su mente y el corazón con abundantes materiales sobre el tema, debe leer mucho, indudablemente, debe determinar cuál sería su texto o porción bíblica que va a usar como base, debe hacer un plan mental en su mente, un plan en su mente del sermón y repasarlo en su mente varias veces. Este es el método más difícil de preparar un sermón y aún de predicar un sermón. El otro método es el sermón con notas. Es escribir completamente el sermón y leerlo. Este ha sido el método usado por muchos predicadores destacados después de la Reforma. Con frecuencia, muchos predicadores hoy día usamos este método. ¿Cómo se prepara? Hay que escribir el sermón palabra por palabra
exactamente tal como se va a predicar. Lo mejor es tratar de escribir el sermón de una sola vez sin interrupción. Ahora, 3 maneras de presentar el sermón, 3 maneras de predicar el sermón. La predicación sin notas, la predicación con notas y la predicación improvisada con notas. ¿Cómo se predica sin notas? ¿Cómo se predica? Se va al púlpito sin ningún papel, usted no lleva ningún papel, única y exclusivamente lleva la Biblia, la palabra de Dios, y de pronto alguna cita de algún autor que usted quisiera usar y leer textualmente. Se empieza a hablar espontáneamente, siguiendo el plan mental que se ha trazado. En estos casos se aprende de memoria la introducción y la conclusión del sermón. Es decir, que es recomendable escribir por lo menos estas 2 partes y aprenderlas de memoria. La predicación con notas, es decir, cuando usted tiene el sermón escrito. ¿Cómo se predica? Se lleva el escrito al púlpito sin tratar de ocultarlo y se lee el sermón con el énfasis que requieren las partes que usted especialmente desea resaltar, sin dar la impresión de que está leyendo. Leer nunca será igual a hablar. La vista debe ir al manuscrito, al púlpito, a la población, al auditorio, y del auditorio al escrito. Ahora, la predicación improvisada con notas. ¿Cómo se predica? Se lleva al púlpito un bosquejo más o menos amplio con la sustancia o las partes principales del sermón, lo cual esto no se improvisa. El bosquejo, ese bosquejo que será en una hoja más pequeña, le ayudará a seguir un plan ordenado y recordar las ideas principales. Pero las palabras que están en el desarrollo de esas ideas son las que el predicador improvisa. Permítame decirles que todas estas formas, tanto para elaborar un sermón como para predicar o presentar un sermón, tienen sus ventajas y desventajas. Yo les recomiendo que usted se lea este libro en el capítulo 3, La predicación, la ciencia y el arte de presentar a Jesús. Allí en el capítulo 3 hacemos una amplia comentario acerca de este tema. Una breve reseña histórica sobre la manera de preparar el sermón. La predicación espontánea sin notas es la más antigua. Para el tiempo de Crisóstomo y de Agustín, por ahí en el cuarto, quinto siglo después de Cristo, los sermones eran repetidos de memoria. Otras veces eran pronunciados libremente conforme a un plan preparado previamente, y otras veces eran completamente improvisados. Los sermones del tiempo de la Reforma eran improvisados, pero no espontáneos. Los reformadores hacían una cabal preparación para su predicación. Pero luego la práctica de escribir completamente el sermón y de leerlo se generalizó durante el reinado en Inglaterra de Enrique VII,
allá por el siglo XV. Para ese tiempo los predicadores eran acusados por el contenido de sus sermones y para poder justificarse adoptaron la costumbre de escribir y leer sus sermones. La práctica más común entre los predicadores adventistas es improvisar sus sermones con base en un bosquejo más o menos desarrollados. Permítame compartir algunas directrices fundamentales para a la hora de preparar un sermón. Primero, cultive un semillero homilético. Cultive un semillero homilético. ¿Qué es un semillero homilético? Un semillero homilético son aquellas ideas que le surgen como resultado de su estudio personal de la palabra de Dios. Usted está estudiando un pasaje, un capítulo, una porción de la Escritura y le viene una idea. Escriba esa idea. Y va escribiendo ideas y las va colocando allí en su computadora, en su dispositivo, en una libreta, en un cuaderno, en su agenda, escribiendo las ideas. Esto es muy importante porque esas, como dice, semillas posiblemente pueden producir elocuentes sermones. Número 2. Seleccione el texto bíblico clave. Seleccione el texto bíblico clave. Un sermón, como ya dijimos, sin una base bíblica, no es un sermón. Es un discurso, pero no un sermón. La base del sermón es la palabra de Dios. Así que usted tiene que darse a la tarea de buscar cuál es el texto bíblico clave que contiene en forma amplia la idea del mensaje que el Espíritu del Señor quiere que usted presente. Seleccione el texto bíblico clave. Número 3. Escriba el propósito del sermón. Cuán importante es este punto. Escribir el propósito del sermón es vital porque esto le permitirá darle un direccionamiento correcto al mensaje. Predicar sin propósito es como disparar al aire sin un objetivo. Número 4. Comience a reunir materiales. Usted va juntando materiales de distintas partes y los tiene allí. Número 5. Seleccione las ilustraciones. Más adelante, en la clase siguiente, vamos a estar hablando acerca de las ilustraciones. Número 6. Tome bastante tiempo para germinar su sermón. Un sermón no nace de la noche a la mañana. Un buen sermón toma tiempo. Y usted va reuniendo materiales y va pensando y lo va dejando germinar y germinar. El tiempo es fundamental para la construcción de un buen sermón. Número 7. Escriba el bosquejo sin detenerse. ¿Qué es el bosquejo? El bosquejo son las ideas principales del sermón. Escriba el propósito, escriba el texto y escriba las ideas principales. Si es posible, trate de escribir la conclusión del sermón. Esto es vital a la hora de preparar un sermón. Número 8. Tome tiempo para permitir el crecimiento del sermón. Reitero, la preparación de un sermón no es un asunto de la noche a la mañana. Un buen sermón toma mucho tiempo en su preparación.
Número 9. Rellene el bosquejo. Seleccione las ilustraciones y el título del sermón. Vamos a ver esta parte más adelante en las clases siguientes. Y número 10. Confíe en que Dios bendecirá su predicación. Usted se ha puesto en las manos de Dios, ha permitido que el Espíritu Santo le guíe en el estudio de la palabra a través de la oración. Ahora confíe en que Dios le va a guiar en la predicación de ese sermón. Tal como lo dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 55, el versículo 10 y 11. Él dice el profeta, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y dan semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que realizará lo que me place y cumplirá aquello para que la envié. ¡Qué maravilloso! Que Dios desea y espera cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Ahora bien, hemos visto las directrices para la preparación de un sermón. Este servidor, en sus clases en la universidad, ha preparado un formato, una hoja guía para preparar un sermón. El sermón tiene 10 partes que vamos a ver en las clases siguientes, y en esta guía están enumeradas esas 10 partes, enumeradas en el orden en que deben realizarse o desarrollarse cada una de las partes. Esto lo vamos a explicar más adelante, repito, en las clases siguientes. Pero es vital que usted tenga un formato como este. Este servidor está dispuesto a compartirlo digitalmente con ustedes si me dejan saber a través del chat del canal, me dejan su correo electrónico o su número de teléfono donde contactarlo. Pero también el formato lo consigue en el texto guía La predicación, la ciencia y el arte de presentar a Jesús. Ahora bien, no basta con preparar un sermón. Es necesario, como lo citamos en el capítulo 4 del texto guía de esta clase, es necesario ser oportunos en la predicación. Ahora bien, ¿cómo ser oportunos? Apreciados amigos, no es suficiente que en forma general la selección del tema sea bueno, sino que tiene que ser oportuno. Un sermón que está fuera de tiempo, es decir, que es extemporáneo, aunque sea bueno, no tiene mucho valor. Recuerde que el Espíritu Santo siempre es oportuno. Nunca está antes o después de tiempo. El Espíritu Santo está oportuno. ¿Cómo ser oportunos en la predicación? Para ser oportunos o pertinentes en la selección y en la presentación de un tema en particular, es vital, escuche bien, conocer el sentido de las necesidades humanas. Esto es fundamental. El pastor Heradio Alonso, en uno de sus libros, él nos habla acerca de la predicación bipolar. Y tal como lo ilustra la diapositiva, tenemos un eje vertical que representa la verdad de Dios, la palabra de Dios. Pero tenemos un eje horizontal que representa las necesidades humanas. Allí justamente donde se intersectan el eje vertical con el eje horizontal es donde está
donde está el punto clave para nuestra predicación. La predicación bipolar, el pastor Alonso lo ilustra muy bien. Él dice, es la que rasca donde la gente tiene la picazón. No hay nada más sabroso que le rasquen a uno donde uno tiene la picazón. Y no hay nada mejor que presentar un mensaje donde justamente la gente lo está necesitando. El predicador no debe temer focalizar la verdad en las necesidades de las personas. ¿Ha escuchado usted personas que dicen, pastor, su sermón, o hermano o hermana, su sermón, su mensaje me llegó directo al corazón? Era lo que yo necesitaba. Esto es posible cuando se conocen las necesidades humanas y sobre todo cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Cuando un médico receta un remedio a un paciente, es porque cuidadosamente lo ha examinado y ha diagnosticado y determinado su enfermedad. Ha descubierto exactamente qué es lo que ese paciente necesita. Pero el médico no va de paciente a paciente a recetarles a todos el mismo medicamento sin tomar en cuenta las necesidades específicas de cada uno. El predicador debe conocer las necesidades humanas. En todos los tiempos, escuche bien esto, en todos los tiempos, cuando un mensaje ha merecido el nombre de sermón, es porque ha suplido una necesidad humana. Repito, en todos los tiempos, cuando un mensaje ha merecido el nombre de sermón, es porque ha suplido una necesidad humana. Con esta idea en mente, el predicador debe planear sus sermones semana tras semana, mes tras mes, año tras año. ¿Cómo determinar el tema a predicar en un momento dado? ¿Cómo determinar? 3 asuntos clave. Primero, clame a Dios como si todo dependiese de Él y estudie y trabaje como si todo dependiese de usted. Número 2, procure descubrir las necesidades de su congregación. Número 3, visite a los miembros de su congregación y hable con los jóvenes y los líderes de la iglesia. Visítelos, converse con ellos. Al predicar debemos hablar de cosas esenciales. El predicador no debería predicar un sermón que no ayude a sus oyentes a ver más claramente lo que deben hacer para ser salvos. Evangelismo, página 160. Ahora bien, al estudiar las necesidades humanas, tome en cuenta los siguientes factores. Número 1, la condición de los tiempos presentes. Los tiempos varían, los tiempos son cambiantes. Tome en cuenta la condición de los tiempos presentes. Número 2, la necesidad de su congregación o de su iglesia local. Y número 3, su capacidad y experiencia como predicador. Permítame decirles que no todos estamos capacitados para hablar de todo y tenemos que ser conscientes que estamos limitados. Usted no se puede aventurar a satisfacer o predicar un mensaje, satisfacer una necesidad humana o predicar un mensaje que usted no está capacitado para presentarlo. Sermones que suplen necesidades humanas. Sermones que suplen necesidades humanas. Número 1, sermones de tipo evangelístico. Número 2, sermones con énfasis doctrinal. Número 3, sermones de énfasis ético-moral. Estos sermones suplen siempre necesidades humanas.
La escritora cristiana Elena G. de White dice en el libro El Ministerio de Curación, la página 14, jamás hubo un evangelista como Cristo. Él era la majestad del cielo, pero se humilló hasta tomar nuestra naturaleza para ponerse al nivel de los hombres. Él conoció en persona tus necesidades y las mías. En el libro Evangelismo, la página 28 dice, ojalá viéramos las necesidades de estas grandes ciudades como Dios las ve. Debemos hacer planes para colocar en ellas hombres capaces que puedan presentar el mensaje del tercer ángel de una manera tan poderosa que conmueva el corazón. William Carey, aquel gran evangelista en la India, decía, intente grandes cosas para Dios y espere grandes cosas de Dios. Intente grandes cosas para Dios y espere grandes cosas de Dios. La predicación, queridos, que hemos de presentar y de practicar en estos últimos días de la historia de la humanidad debe ser una predicación relevante, actual, que llegue al corazón y a la mente de los hombres y mujeres y satisfaga sus necesidades, presentando al médico de los médicos, quien sana y salva a todos los que a Él se acercan. Apreciados amigos, en la clase 8 y en la clase 9 hablaremos sobre cómo se prepara el sermón. Vamos a emplear el formato sugerente que les presenté. Usted debe tener impreso este formato a la mano. No olvide solicitármelo a través del chat, dejarme su dirección electrónica o teléfono de contacto que con gusto le haremos llegar. Dios espera que usted sea un predicador, una predicadora eficiente y poderosa en la palabra del Señor. Oremos. Amado Padre, gracias te damos por esta clase. Gracias, oh Señor, por tu presencia con nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a ser instrumentos, a ser canales, a ser medios, oh Señor, para llevar la luz del Evangelio a todos aquellos que están en tinieblas. Llénanos de tu Santo Espíritu y ayúdanos a crecer en gracia, en el conocimiento de tu palabra y en amor hacia los perdidos. Danos tu compañía y tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Recuerde nuestro lema: presentar a Cristo, mi misión, tu misión. Proclamar a Cristo, mi misión, tu misión. Que Jehová te bendiga.